buenas tardes. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestro 22º Encuentro Regional Investigaciones en Proceso, sede Ciénega La Piedad, Educar en las Emociones. Tengo el gusto de presentar al doctor Alfonso Madrigal Padilla, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander de Guadalajara, Jalisco, maestro en Psicología de la Educación, Perspectiva Psicoanalítica por el IMCED, licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior Juana de Asbaje de Zamora, diplomado en Profesionalización del Docente, diplomado en Gestión de la Calidad Educativa por la Universidad de Tepeyac de la Ciudad de México, diplomado de Inglés y Estrategias para la Comprensión de Textos Académicos por el IMCED, catedrático de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, ponente en el primer Congreso Internacional de Educación, Complejidad e Innovación Pedagógica por el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, organizado por la UCEMICH, asesor e instructor de diplomados y cursos de capacitación pedagógica a los docentes de los bachilleratos tecnológicos y agropecuarios, también a los telebachilleratos de la región Ciénega de Chapala por parte del IMCED, así como maestro investigador del mismo instituto. Con el conversatorio La educación a distancia, la pandemia, de la angustia, la ansiedad y el estrés. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a toda la comunidad imcediana a este conversatorio que pertenece al 22º Encuentro Académico de Investigaciones en Proceso de la región Ciénega La Piedad. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que sería el conversatorio de hoy, que se denomina la educación a distancia, la pandemia de la angustia, la ansiedad y el estrés. Vamos a hacer una pequeña presentación, vamos a explicarla y después se haría como a manera de preguntas para poder nosotros contestar lo que ustedes tengan de duda. Yo quisiera iniciar esta plática con una frase que dice: se debe enseñar al alumno con el mismo entusiasmo y la misma pasión, sin importar si es de manera presencial o a la distancia. Esta frase la puse yo aquí porque debemos nosotros de enseñar al alumno, no importa la modalidad, sino que importa más bien la pasión y el entusiasmo que nosotros pongamos para educar a nuestros alumnos. ¿Qué vamos a ver en este conversatorio? Que la educación a distancia ha puesto al descubierto la fragilidad con la que cuenta la educación virtual, pero no solamente ha desnudado a la educación virtual, también ha desnudado a la educación presencial, porque el conocimiento previo que nosotros tenemos o teníamos para hacer una educación a distancia, pues proviene de una educación presencial. También vamos a ver cómo de qué manera el estado emocional tiene una relación directa con el bajo rendimiento escolar de los alumnos, sobre todo en el área de matemáticas, y se ha considerado 3 grandes aspectos, que sería la resolución de problemas matemáticos, el cálculo aritmético y el lenguaje matemático. Aunado a todo esto, los malestares psicológicos que se han dado y se han presentado en los docentes, alumnos y padres de familia a raíz de esta nueva forma de convivencia. También y finalmente se va a replantear y se propone un modelo educativo híbrido para el regreso a clases presenciales. Quiero mencionar que todos estos datos que se van a presentar en este conversatorio
es de una investigación educativa muy focalizada que se hizo en la cabecera municipal de Pajacuarán, Michoacán, con alumnos de 5º grado de la misma cabecera y tomando especialmente la currícula de matemáticas y en la resolución de problemas, el cálculo aritmético y el lenguaje matemático. Aquí comprendido como también la comprensión lectora, que de alguna manera falla mucho en los alumnos en el momento de resolver problemas, ya que no entienden qué es lo que les está pidiendo la redacción del problema. También nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuál fue el origen de este problema de la educación a distancia. Como antecedentes tenemos la peste de Justiniano, hubo una peste negra, la viruela, gripe española, la influenza, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong. La más reciente pandemia que hemos tenido fue la del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y la que actualmente nos agobia, que sería la COVID-19. ¿Cómo inicia la COVID-19? En un brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Y a partir de que se da este brote en China, en los meses de enero y febrero se agudizó la pandemia y nuestro país de alguna manera empezó a reaccionar tarde a lo que sería la prevención de esta pandemia, y a partir del 17 de marzo de 2020 se suspenden las clases en nuestro país e inicia la educación a distancia, y con ello inicia de verdad un calvario tanto para docentes, padres de familia y alumnos. Entonces, de ahí la importancia de estudiar lo que sería la educación a distancia y todas sus consecuencias, como por ejemplo, entre las consecuencias podemos decir que la falta de conocimiento en el uso y manejo de los dispositivos digitales para comunicarse a distancia dificultó el proceso de adaptación a esta nueva modalidad. Según el INEGI en 2020, nos dice que solamente el 54% de la población en México cuenta con conexión a Internet. El otro 46%, ya sea que utiliza datos o algunos estudiantes toman el Internet público para poder realizar sus tareas. Entonces, no todos los alumnos cuentan con celular, con computadora o tablet, y como habíamos comentado, tampoco con Internet. También lo que se descubrió en esta investigación muy focalizada es que el 90% de los docentes solo utilizan la aplicación de WhatsApp para comunicarse con los alumnos y padres de familia para el envío de trabajos y tareas. Solamente el 10% ha tratado de utilizar algunas otras plataformas como Zoom o Meet para poderse comunicar con los alumnos. Los profesores argumentaban que no todos tienen la manera de conectarse, no tienen internet, o solamente hay un celular por casa, y cuando son 3 hijos los que estudian, entonces se descubrió que se le da prioridad al alumno que está en un mayor grado académico. Por ejemplo, si hay alumnos que son de primaria y secundaria, pues se le da prioridad al de secundaria. Entonces los otros alumnos no tienen la facilidad para conectarse, ya sea en alguna plataforma. Entonces se utiliza el WhatsApp. Los docentes formaron grupos de padres de familia, donde curiosamente en casi todos los grupos de WhatsApp de los docentes, el 90% son madres de familia. Casi padres de familia no están involucrados en ayudar a sus hijos en las tareas. Y este tema de las tareas de verdad que es algo interesante, porque los padres de familia se quejaban de que existe una gran cantidad de tarea enviada por el docente para el alumno, con una explicación muy escueta por parte del maestro de lo que se tenía que realizar. Entonces, esto estresaba al niño y al padre de familia.
Eso fue lo que se descubrió en esta investigación educativa, el exceso de tareas y que el padre de familia tomó un papel muy importante en este sentido de estar al pendiente y explicarle a su hijo la tarea que iba a hacer. Entonces, aparte de todas las ocupaciones que tiene el padre de familia, agregarle que ahora tenía que apoyar a su hijo en un porcentaje más alto, pues lo estresaba. Y al niño también, porque no entendía en algunos casos y la tarea era excesiva. Entonces, ellos empezaron a sentir angustia, ansiedad y estrés, no en todos los casos, se sentían los tres estados emocionales, pero en algunas partes predominó el estrés. Y ahorita, de una manera rápida, lo que podemos hacer es como enmarcarlos desde la epistemología, qué significa la angustia. Yo tomé a Sigmund Freud desde el psicoanálisis y Freud nos comenta que a la angustia no nos la tiene que presentar. La angustia la hemos sentido todos, así comenta él, todos en cierto momento. O sea, siempre, de alguna manera, todos hemos sentido angustia. Y, por ejemplo, dice que la angustia destaca el rasgo de la falta de aliento, que en ese momento fue consecuencia de la situación real y hoy se reproduce casi en el afecto. Tanto la angustia, la ansiedad y el estrés tienen un común denominador, es un futuro de exceso, es pensar en el futuro, de alguna manera pensar en algo que no sabemos si va a pasar o no. O, por ejemplo, tenerle temor a lo desconocido. En este caso, ¿qué fue lo desconocido? Pues pasar de estudiar de una manera presencial a recibir clase y a dar clase de una manera virtual o a la distancia. Entonces, es por eso que estos estados emocionales se desarrollaron y explotaron tanto en el alumno, en el docente y en el padre de familia. En cuanto a la ansiedad, dice que es un estado emocional que puede darse solo o sobreañadido a los estados depresivos y a los síntomas psicosomáticos, cuando el sujeto fracasa a su adaptación al medio. Aquí es donde está como la clave. El sujeto, de alguna manera, no todos se alcanzaron a adaptar a la nueva forma o a la nueva modalidad de recibir y de dar clase. Además del confinamiento, que no se había visto en mucho tiempo, hasta esta pandemia que nos ha tocado vivir, eso es lo que ha detonado en el ser todos estos estados emocionales. El estrés, por ejemplo, nos dice la Organización Mundial de la Salud que es un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. En términos globales, se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. O sea, nos estresamos para poder defendernos de lo que nos está atacando del exterior. Entonces, sería como un mecanismo de defensa estresarte. Después se hace patológico tanto en la angustia como en la ansiedad. Cabe destacar que entre estos tres estados emocionales se le da más importancia a la ansiedad porque de hecho hay medicamento para poder reducir el grado de ansiedad. Existen test psicológicos para poder detectar qué grado de ansiedad tiene la persona cuando manifiesta este tipo de síntomas psicológicos. Entonces, a la ansiedad se le ha dado como un estudio más profundo o un estudio como con más en cuanto al tamaño, porque existen muchísimas técnicas para poder detectar lo que sería la ansiedad. En el aspecto del estrés, casi todos utilizamos como ese lenguaje, ¿no? Estoy estresado, pero a lo mejor ya no es estrés, sino que es un grado de ansiedad o un grado de angustia. Entonces, estos tres estados emocionales
se han presentado no tan solo en los estudiantes o en los maestros, también se ha presentado en toda la población, porque se ha restringido mucho la convivencia social, se ha restringido la economía, los negocios. Entonces, no solamente ha afectado al sector educativo, ha afectado a todos los sectores de nuestra sociedad. Luego, ¿cómo yo medí el bajo rendimiento escolar de los alumnos? Pues se hizo un test estandarizado de matemáticas, donde había 19 reactivos y contenía resolución de problemas, incluí de cambio e igualación, según la clasificación de los tipos de problemas que se pueden presentar. Mi muestra fueron 52 alumnos de una población total de 265. ¿Cómo se obtuvo esta muestra? Pues a través de la fórmula de una población finita. Cabe recordar que esta investigación educativa fue muy focalizada porque fue solo en una cabecera municipal y se tomaron solamente a los alumnos de quinto grado, que en esta ocasión fueron 9 grupos en total. Entonces, de los 9 grupos, existen 265 alumnos y con la fórmula de población finita se obtuvieron 52. Fueron a los que se les aplicó el test, se les aplicaron entrevistas, se les aplicaron escalas de Likert, tanto a padres de familia y docentes. Aquí se concluyó que la mayoría de los alumnos no llevan un orden lógico ni organiza la información para resolver el problema. Su comprensión lectora es muy pobre y no maneja un lenguaje matemático adecuado. Entonces, esos fueron como los hallazgos que se hicieron en cuanto al bajo rendimiento escolar, pero se implementaron varios instrumentos en los cuales obtuvimos información muy interesante que pues en este conversatorio no alcanzamos como a analizar e interpretar, pero se está como resaltando lo más importante. Luego entonces, se hicieron recomendaciones para el docente y las recomendaciones fueron las siguientes. Comprender que el problema lo tienen que desmenuzar y lo tienen que ir analizando poco a poco. Se tiene que concebir un plan, se tiene que ejecutar el plan, se tiene que examinar la solución adquirida, si fue correcta o no fue correcta, porque, por ejemplo, se les da un problema y los alumnos no saben primeramente qué operación aritmética utilizar. Si el problema me pide que sea una suma, que sea una resta, multiplicación o división, o que sea combinada, o que nada más sea de igualar. Depende de la clasificación del problema que yo haya escogido para que el alumno lo resolviera. Luego, tenemos que tener mucho cuidado con los problemas, tienen que ver con su entorno. Tenemos que decirle al alumno que me resuelva problemas con el cual él esté familiarizado. También es muy importante en todos los grados que se repasen las tablas de multiplicar, porque eso es la base para poder resolver problemas. Se le sugiere también al docente no atiborrar a los alumnos con demasiados ejercicios. Por ejemplo, en una de los recorridos que yo hice en cuanto a la investigación, me mostraban algunas tareas que les dejaban los docentes, por ejemplo, 30 sumas, 40 multiplicaciones, 20 divisiones, 60 restas, de verdad que sí eran demasiados. Entonces los alumnos se estresan y no les da motivación por llegar a hacer la tarea. También se pide que no se dé información que no sea necesaria para el problema, porque eso confunde al alumno. O sea, se pone a pensar en otros factores o en otros aspectos que nada tienen que ver con los datos que yo necesito para resolver mi problema. Y luego se le dice al docente que debe estar muy consciente si le está poniendo al alumno a resolver problemas que tengan que ver con cambio, con combinación, con comparación o con igualación, porque no todos los problemas son iguales.
Entonces, debe de irse gradualmente poniendo el grado de dificultad al alumno en cuanto al problema y que debemos estar conscientes que existe una taxonomía en los problemas aritméticos, por ejemplo, de cambio, combinación, comparación e igualación. Y por último, también se le sugiere al docente que eduque en las emociones, porque las emociones van junto con el aprendizaje, van de la mano. Entonces, de alguna manera, eso fue lo que se le sugirió al docente para la resolución de problemas. Después tenemos una frase de Aristóteles que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Entonces, de ahí la importancia de educar en las emociones. Y para eso, en este trabajo de investigación, se hizo una guía para los docentes. Por ejemplo, decirle al docente que permita que el niño exprese sus emociones, que lo escuche y que le demuestre empatía y afecto, para que el niño desarrolle su lenguaje y que saque esa emoción y la exprese y la conozca, porque yo no puedo educarme si no conozco lo que estoy sintiendo. Luego, decirle al docente que haga sentir importante al alumno, que sienta que es significativo lo que el alumno le está contando. Porque, por ejemplo, hay alumnos que se acercan a los docentes y, oiga, maestro, fíjese que siento esto. Y como el docente se siente agobiado por tanto trabajo, le dice: sí, espérame, luego me cuentas. Entonces, el alumno se desalienta porque en realidad no tiene a quién contarle, le tiene confianza al docente y el docente lo defrauda en ese sentido, pues el alumno emocionalmente va a seguir mal, o sea, no va a poder sobrellevar esa emoción. Luego, se le pide al docente también que desarrolle el autocontrol en el alumno. O sea, ¿de qué manera? Haciéndole notar que no todo lo que se desea se obtiene al instante, que de alguna manera cuesta trabajo obtener lo que yo quiero, porque existe dentro de las familias el síndrome del niño emperador, que por ejemplo, todo lo que el niño desea se le otorga. Entonces, no hay un autocontrol en el niño y aparte se le está echando a perder porque cree que en ese ambiente donde todo se le otorga, en la escuela, en la calle, en el trabajo, también va a suceder lo mismo. Y es cuando se topa con pared, porque no es cierto. O sea, si en su casa le dan todo lo que él exige, pues muy mal hecho, porque en el trabajo va a ser lo que le indiquen, no lo que él quiera. En la escuela va a tener que realizar actividades o no va a obtener lo que él quiere como todos se lo dan en su casa. Entonces, también se le pide al profesor que reconozca cada logro del alumno por pequeño que sea, con el fin de aumentar su motivación por aprender y acrecentar su autoestima. Aquí en este punto es tan importante motivar al alumno y cuidar su autoestima, porque de estos dos aspectos surge un aprendizaje significativo, surge un aprendizaje donde el alumno se le ven las ganas de ir a la escuela, de ver a su maestro, de escuchar su clase y de realizar sus actividades. También se le pide al docente que le llame la atención con firmeza para que reconozca los límites y logre autorregularse, pero cuidando las palabras adecuadas para reprenderlo. O sea, aquí la importancia de poner límites a los alumnos. Eso de verdad ayuda bastante y coadyuva a que el alumno se autorregule y diga: esto no está bien, entonces no lo hago. Pero si nadie le pone límites, nadie lo regaña, nadie le dice nada, él no va a saber cuándo va a estar haciendo algo mal que perjudique a otra persona y cuando sí. Entonces, es importante los límites. Luego, por último, le decimos al docente, al profesor, al maestro, que utilice técnicas y dinámicas para manejar las emociones, tales como la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, el amor,
el asco, también el asco es una emoción, la frustración. Entonces, es importante utilizar técnicas y dinámicas dentro del salón de clase. Muchas de las veces el profesor está más preocupado por cumplir su currículum, por cumplir todo el contenido temático de su materia, que educar al niño en cuanto a sus emociones. Entonces, no quiere quitarle tiempo a su explicación de clase y a que hagan todas las actividades por dejar un momento y tomar y retomar lo que sería una educación emocional. Entonces es importante que el alumno utilice técnicas y dinámicas dentro del salón de clase. De verdad, esto está comprobado. Si nosotros utilizamos técnicas y dinámicas para poder desarrollar o dentro de nuestra clase, se obtienen resultados magníficos. ¿Y como qué tipo de técnicas para educar en las emociones podemos utilizar? Estas serían únicamente dos de las técnicas que nosotros estamos proponiendo, pero existen muchísimas. Aparte, en los talleres temáticos que se están llevando a cabo en la tarde, de 4 a 8 de la noche, se está hablando acerca de todo esto que estamos manejando como técnicas para educar en las emociones. Contamos con un emocionario donde dice, dime lo que sientes, donde se encuentran las emociones básicas y las emociones secundarias. Después tenemos lo que sería la tabla periódica de las emociones. Aquí, por ejemplo, maneja emociones básicas, que sería el amor, la alegría, la sorpresa, la ira, la tristeza, el miedo y el asco. Por ejemplo, ¿cómo se maneja esta tabla periódica de las emociones? El amor se encuentra con un color rosa y dentro del amor se encuentra la empatía, la serenidad, la ternura, la compasión, la gratitud, la confianza. O sea, van encaminadas a un color. Por ejemplo, de la alegría sería con un color amarillo, y esta alegría que es básica y sus emociones secundarias sería la ilusión, la sorpresa, el placer, el ánimo, el optimismo, la felicidad, el deseo. Y así nos vamos yendo con esta tabla de las emociones para que el alumno las empiece a reconocer y nosotros a través de técnicas, a través de dinámicas, lo ayudemos a educarse en las emociones y las maneje de una manera adecuada para que pueda interactuar de una mejor manera con sus iguales, con sus mayores y con la gente que lo rodea. Ya por último, tenemos, por ejemplo, el miedo en esto de la tabla periódica de las emociones. En cuanto al miedo, tendríamos el pavor, la tensión, la inseguridad, el recelo, la sumisión, la vergüenza, el terror. Entonces, dentro de la emoción del asco, tendríamos el desprecio. Cuando alguien dice que su emoción es el asco, desprecia a lo que eso le reacciona o le genera. Estas dos técnicas son muy importantes si se llevaran a cabo, aparte de muchísimas otras que existen que se pueden manejar con los alumnos de todos los grados, porque todos deben de educarse en las emociones, no nada más las personas que se encuentren como en preescolar, primaria, secundaria, no, también en educación media y superior. Entonces, tenemos aquí una guía para padres de familia. Se les dan unos consejos para que de alguna manera ellos también desde su casa eduquen a sus hijos desde las emociones. Por ejemplo, se le pide al padre de familia que practique con sus hijos las palabras mágicas como son o como decir gracias, por favor, buenos días, con permiso, puedo pasar, y todo este tipo de cortesía que ayuda a empatizar con las demás personas. También, por ejemplo, se le pide a el padre de familia que advierta y señale a su hijo cuando se está portando mal. Es la mejor manera de enseñarle el autocontrol.
y también se pide que sea congruente con lo que promete en cuanto a premios y castigos, porque, por ejemplo, le dice, no vas a salir en 2 días, y ya a la media hora el niño ya está afuera jugando, entonces ahí no hay congruencia. O, por ejemplo, se portó bien el niño y dice, te voy a sacar de paseo el fin de semana. Pasa el fin de semana y el niño no va de paseo, entonces pierde credibilidad el padre de familia ante el niño en cuanto a que sea congruente con lo que dice y con lo que promete. Ahí no lo está ayudando a que el alumno se autocontrole emocionalmente. Luego le decimos al papá que el celular, la tablet y la televisión no son niñeras digitales. Deben poner límites en su uso, que realice sus demás actividades como tareas, leer, jugar, hacer deporte, ayudar en casa, entre otros. Además de establecer horarios. En la investigación educativa que se realizó, solamente el 10% de los padres de familia establecieron y establecen horarios de trabajo y de clase con sus hijos. Los demás los dejan a su libre albedrío. Los dejan libres, no les exigen que se pongan a estudiar, a leer, mucho menos a hacer su tarea. Entonces, ese niño no está aprendiendo ni siquiera en cuanto a la disciplina, mucho menos en cuanto a su rendimiento académico. Y por último, le decimos al padre de familia que para enseñar a manejar la ira, la rabia, la frustración, el miedo, se recomienda que el padre de familia practique técnicas de respiración, tales como soplar burbujas, mi estómago es un globo, el blanco y negro, todo esto con la intención de que el niño oxigene su cerebro y no tome decisiones con su sistema cerebral reptiliano, que es el que está como un mecanismo de defensa, sino que utilice su sistema límbico o mamífero, que es donde se encuentran las emociones, para que, por ejemplo, con el sistema llamado neocórtex, que es donde está la razón, donde está el análisis, se pueda juntar el cerebro emocional con el cerebro racional. Cuando se hace este tipo de combinación, nos ayuda a combatir al sistema reptiliano, que es el que toma las decisiones de una manera sorpresiva y sin razonar ni analizar lo que va a hacer. Y luego, casi ya por último, yo sugiero, o en la investigación se sugiere, que exista un regreso a clases presenciales, pero con un modelo educativo híbrido. ¿En qué sentido? En que si se va a llegar a lo presencial, se siga con lo tradicional que siempre se hace, utilizar mi pizarrón, utilizar mi marcador, explicar, utilizar ilustraciones, pero también, por ejemplo, dejarles trabajo en casa, mandarles un video o que ellos investiguen por su cuenta. Que eso fue lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo de pandemia, o sea, utilizar los dispositivos digitales que tengamos pues a la mano o con los que podamos tomar como referencia. Entonces, también le decimos que educar en las emociones nos puede servir muchísimo para un buen regreso a clases presenciales. Se comentaba en la conferencia de la mañana que, por ejemplo, se prevé un regreso a clases desde lo sanitario, desde, por ejemplo, gel, cubrebocas y todas las medidas sanitarias, pero no se ha tomado en cuenta un regreso a clases desde la pedagogía. Y desde la pedagogía se propone que se eduquen las emociones, que se utilice el aula invertida, o sea, llevar la clase a la casa, que se utilice el microaprendizaje, o sea, dándole a los alumnos cápsulas de conocimiento, que no les expliquemos todo en un momento, todo un tema, porque primeramente no lo va a analizar, no lo va a captar y no va a poder procesar toda esa información. Y también, por último, la gamificación, o sea, el jugar en clase,
ya sea de manera presencial o a la distancia. Utilizar lo lúdico desde la gamificación, con juegos, con estrategias digitales para llamar la atención del alumno. Recordemos que con esto de la pandemia, los alumnos se han vuelto expertos en manejar los celulares, las tablets, de hecho desde antes de la pandemia, pero ahora con este confinamiento, pues de verdad que saben más que nosotros cómo manejar estos dispositivos digitales, entonces utilizarlos para jugar dando clase, o sea, jugar enseñando. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco que me hayan escuchado y que me hayan dejado exponer mis ideas. Entonces, pues les agradezco y estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues me doy a la tarea de en este momento dar lectura a preguntas y comentarios del Facebook. Les recuerdo que estamos en vivo para si gustan enviar sus preguntas o comentarios. Tenemos una primer pregunta en donde dice, ¿nos podría dar algunas sugerencias para un posible regreso presencial y poder manejar la ansiedad y el estrés? Como lo había yo comentado, un buen regreso a clase sería, primeramente, de verdad, educarlos en las emociones, utilizar técnicas y dinámicas, por ejemplo, como el emocionario o como estaba yo comentando, la tabla periódica de las emociones, donde, por ejemplo, primero las identifiquen los alumnos y después nosotros ayudarles a ver cómo superarlas, porque, por ejemplo, tenemos una de las emociones básicas es la tristeza. Entonces, ver de qué manera sacar de ese estado emocional al niño a través de dinámicas, a través de técnicas, para que él se sienta bien ya en un regreso a clase presencial. Entonces, sería primeramente como en dos momentos. Sí darle importancia al currículum, porque muchos profesores quieren regresar a clases presenciales para tratar como de cubrir todo ese hueco de conocimiento que se ha dado con el confinamiento o con la educación a distancia. Entonces, primeramente yo sugeriría que se educara en las emociones, que recibir al niño, sí con las medidas sanitarias, pero también con medidas pedagógicas. Entonces, yo lo que sugiero es educar al niño en las emociones, hacer que saque él también toda esa energía física que trae de estar encerrado, de estar confinado, con juegos, donde no haya necesidad de que haya este contacto físico con sus compañeros. Sí, sacar toda esa energía, educarlo en las emociones y después, ahora sí, con el contenido curricular, enseñarle matemática, geografía, pero primeramente priorizaría que se educara en las emociones y que se moviera el alumno, hacerlo reaccionar físicamente, moverlo. Y después de eso, con técnicas de socialización y luego ya entrarle a lo que sería el contenido curricular. Esa sería como una de las respuestas que yo le pudiera dar a quien preguntó. ¿Qué opina del confinamiento en los niños que han sido afectados por esta pandemia? Pues, a ver, en la investigación educativa que yo hice, el 70% de los alumnos no han sido como muy afectados porque sus padres sí los han dejado como salir un poco, como no estar tan encerrados, y el otro 30% sí ha estado en confinamiento, lo ha respetado, pero curiosamente ellos son los que han tenido como un horario de actividades para sus hijos. Tienen una hora específica para estudiar, para hacer tareas, para jugar y también algo muy importante, los involucran en las tareas del hogar. Y eso es muy importante, que el niño se sienta parte de. Hay algunos que no quieren hacer las cosas, pero los papás se las ingenian para decir, no, a mí me vas a cumplir con este horario. Entonces, de alguna manera,
el confinamiento para algunos no ha sido como muy estresante, más bien es estresante cuando los maestros les mandan bastante tarea y los papás los ponen a hacerla cuando no están acostumbrados a un horario establecido de trabajo. Ellos sí son los que manifiestan muchísimo estrés. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar en cuanto a la pregunta que me hicieron. Y está la otra pregunta en donde dice, ¿cuál cree que sea el mayor reto al que se enfrenta el docente en educación a distancia? Uno de los mayores retos es, primeramente, el no saber utilizar la tecnología, los dispositivos digitales como debe de ser. Muchos de los docentes no estamos capacitados para utilizar la tecnología. Ese sería uno de los retos que se tendría, de que debemos estar capacitados para manejar el celular, para manejar la tablet, la computadora, las plataformas digitales. Otro reto con los cuales ellos se enfrentan es que no todos los niños tienen celular para comunicarse con ellos. Además de que, por ejemplo, mandar tareas por WhatsApp, pues, ¿cómo le explico al alumno que realice los ejercicios? Algunos les comentaban que hicieran actividades de su libro de texto de tal página a tal página. Pero, por ejemplo, ahí a quien le tocaba explicar es al padre de familia. El padre de familia en este tiempo de pandemia se ha convertido en una figura muy importante en el sentido de enseñar a su hijo en cuanto a los temas que el docente manda. En algunas ocasiones, el docente le explica al padre de familia y el padre de familia trata de explicarle al hijo. Pero también se descubrió que en la mayoría los papás son los que hacen las tareas y las mandan. Los niños no están haciendo las tareas solo en un porcentaje muy bajo. Entonces, el reto que tiene el docente es como explicarles a través del WhatsApp las actividades que deben hacer y no todos cuentan con los dispositivos digitales. Sí, doctor. Dice, ¿qué sugerencia daría para nivel secundaria ya que los alumnos no muestran interés? Sí, doctor. Fíjese bien, este estudio se hizo muy focalizado en el nivel de primaria, en alumnos de quinto, porque es un grado muy importante para repasar en sexto y con esos conocimientos pasar al nivel que sigue, que sería secundaria. Aquí lo que yo recomendaría es que primeramente los docentes somos los que nos debemos educar en las emociones. Yo no puedo enseñar algo que no sé, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, aquí lo primero que sería es yo tener interés como docente, ya sea del nivel que sea. Ahorita estamos hablando por la pregunta de nivel de secundaria, pero la motivación debe ser primeramente del docente para contagiar con esa emoción. Jacqueline Barrón comenta que es muy interesante el tema. Educar en las emociones es como educar en valores. Es un trabajo de padres de familia, maestros y alumnos. Isa Gong, es muy importante dicha guía tanto para los padres como para profesores y familiares. Leticia Salas, saludos desde Lázaro Cárdenas, Insetco Acamaya. Amparo López, saludos desde Cueneo. Charlie González Pérez comenta que es muy buena presentación, justo lo que necesitaba analizar y reflexionar. Lulú Macías envía felicitaciones por la presentación. Magdalena Hernández comenta que es una excelente información. Jesús Torres envía felicitaciones al doctor. Asimismo, comenta Janet Moranchel, comenta que es muy importante que nos proporcionen esta información. Es una reflexión que como docentes debemos tomar en cuenta en esta nueva normalidad, situaciones que todos compartimos en nuestra labor docente. Jacqueline Barrón comenta que es muy importante y felicita en público y hace un llamado para los maestros. Inset Marabatillo envía saludos. China Lucatero Ávila comenta muy buena
Cierto, esta nueva modalidad es muy complicada. Saludos desde Cualcomán. María de Lourdes Hernández, buenas tardes, saludos cordiales desde La Barca, Jalisco, de la maestría en dificultades en el aprendizaje. Muchas gracias, muchos saludos para todos. Vamos, de alguna manera hacemos la invitación a algunos de ustedes para seguir mandando sus preguntas y comentarios, y de cualquier manera se las haremos llegar al doctor, ya sea por medio de WhatsApp, para que nos pueda él dar de alguna manera las preguntas y las respuestas, y sin problema lo podemos hacer. Para si quieren seguir ustedes mandando sus preguntas, lo haremos por medio de vía telefónica. Charlie González comenta que es una buena presentación, justo lo que se necesitaba. Jesús Torres envía felicitaciones. Isabel Lee comenta que es una excelente presentación. Monse Carlota envía saludos. Pues agradecemos a todos su participación, y a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos agradecemos su participación. Y a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos agradecemos su valiosa participación, no sin antes pues hacerles la invitación para el próximo 23 y 24 de junio a nuestro plantel Guacamayas. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.